Una de las grandes ventajas que tenemos en el cultivo del café en Colombia es que la verdad no requiere del uso de muchos agroquímicos, pero cuando con base en el resultado de la investigación de Cenicafé es necesario usar algún agroquímico en el cultivo del café, pues tenemos que hacer todo muy bien hecho, desde el producto que es, la dosis que es, la calibración, pero hay uno muy importante, que es como ese método de aspersión. En este caso vamos a hablar de fungicidas y de insecticidas. Por ejemplo, hablemos del tema de broca. Primero, no es que yo vea broca y digo, hay mucha broca, entonces me meto a aplicar, porque mucha es cuánto, eso no nos dice nada. Hay que entrar a campo y hacer la evaluación del porcentaje de infestación de broca. Y determinamos si es o no necesario. Entonces, ¿cuáles son esos niveles? 2 o más % de infestación y con el 50 o más % de brocas en posición A y B. Muy bien, y entonces ahí es donde decimos listo, cumplimos las condiciones y tenemos que tomar la decisión de hacer una aplicación, sea para el tema de broca, de un insecticida, químico, de síntesis química o biológico. ¿Qué diferencia hay en la metodología de dispersión aquí para el químico y para el biológico? Ninguna, profesor. Lo mismo. Ninguna, ¿sí o no? porque el biológico en este caso lo consideramos como un insecticida de contacto. Porque es que aquí donde empiezo yo hacerle preguntas que me hacen las familias caficultoras. Profe, cuando usted está controlando broca en el lote como tal, ¿usted simplemente eso bolea para toda parte o tiene que enfocarse directamente solamente en los frutos? Entonces vamos a ver cómo es que se aplica el producto. Tenemos que dirigir nuestra aplicación, nuestra aspersión a los frutos y tengamos en cuenta que es al sector productivo en donde está la gran cantidad de frutos, que es el porcentaje pues, de nuestra cosecha o de nuestra mitad. Tenemos frutos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces tenemos que asegurarnos que a la aspersión tiene que llegar a todos los frutos, tanto de adentro como de afuera, de abajo como de arriba. El operario tiene que estar muy bien capacitado y eso es algo que es muy importante. Él tiene que hacer un movimiento en donde la aspersión le permita cubrir en un solo movimiento, cubrir todos los frutos, dirigiendo la aspersión hacia arriba. Sí. ¿Por qué? La aspersión va hacia arriba, las gotas nuevamente por gravedad van a caer y entonces van a ser tratados los frutos de arriba. Es muy sencillo. Bueno, Aníbal, y en el Valle del Cauca me estaban preguntando, oiga, profe, es que cuando me han dicho que los extensionistas que es en el tercio medio y que qué pasa con esos frutos que están como en la parte de abajo de la planta, ¿cómo los manejamos? Evidentemente uno tiene que ponerle sentido común a las cosas. Si yo veo que de pronto por aquí hay una buena cantidad de frutos y los puedo asperjar, perfectamente yo puedo hacer un pase rápido tratando los frutos. Pero ya estos frutos, aquí hay una cantidad mínima. Entonces no se justifica hacer este tratamiento porque eso me va a gastar más producto y más mano de obra. Mire que quedó en toda la tarjeta. La quedó, como estaba hacia abajo, por eso estaba Claro. como en un anillo. Sí. Y ahí se muestra que efectivamente está cubriendo todos los frutos. Correcto, y fíjese, entonces no hay necesidad de aplicar por arriba, como la gente erróneamente cree. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del manejo de la roya, porque en Colombia todavía hay cultivos que están con variedades susceptibles, ¿cómo es el tema de la aspersión ahí en la...? Es diferente, porque recordemos que la roya llega a las hojas. Entonces, ¿yo qué debo asegurarme allí? Que llegue a las hojas. Que llegue a las hojas. Ahí yo tengo que hacerle como aspersión por encima, aspersión por debajo. No hay necesidad. Los productos llegan aquí a las hojas, se depositan y por la misma importancia de la boquilla puede penetrar parte por debajo y puede entrar una por encima.
lo que hace es que sale como en remolino. Con turbulencia. Con turbulencia. Y eso hace precisamente que como sale como girando, entonces que logre entrar hasta las hojas y las cubra por todo lado. Pero algo importante es que como trabajamos con muchos fungicidas que son sistémicos, pues realmente lo que necesitamos es que llegue simplemente la hoja y ya luego el producto se trasloca dentro de la planta. Cuando hablamos de un fungicida sistémico, quiere decir que al llegar a la planta lo que hace es como meterse dentro de ella. Sí, señor. Y ahí es donde empieza a moverse por el xilema y el floema, que son como las venas y las arterias para nosotros. Así es, profesor. No necesitamos sobrecubrimiento. Eso lo que nos hace es incrementar el consumo de productos, generar mayor impacto ambiental, mayores costos. Usted nos decía ahorita, Aníbal, que en el caso de broca, pues tenemos que concentrarnos donde está la cosecha. ¿Será que para roya también? Sí, señor. Así es, porque es lo que tenemos que proteger. Son estas hojas las que están alimentando sus frutos. Bueno, James, ¿usted qué tanto se quiere? Veo que se quiere mucho. Sí, nos protegen mucho, nos protegemos mucho para echar los químicos y todo en la broca. Y más que todo los guantes, overol, careta, gafas. Y Botas de caucho. botas de caucho. En este caso, James tiene un equipo de palanca, una aspersora normal que se utiliza en el café, y vamos a aplicar entonces para este tipo de equipos el sistema de medias caras. Aplicamos la media cara de este árbol y la otra media cara, y así se va entrando él por la calle. James lo que nos va a mostrar es cómo mueve la lanza de abajo hacia arriba, dirigiendo la aspersión hacia las hojas. Bueno, Aníbal, evalúe pues. ¿Qué pasó? Bueno, profesor, aquí tenemos una tarjeta con un cubrimiento excelente. Y esto se debe en parte al método que él utilizó, pero también a la boquilla que utilizamos. Y esta boquilla nos permite un tamaño de gota adecuado. No es muy pequeño, no es muy grande, es suficiente para que llegue a todo el árbol. Si hubiéramos utilizado una boquilla de alta descarga, pues esto hubiera quedado bañado. Si él hubiera acercado demasiado la lanza, esto también hubiera quedado totalmente bañado. Si él hubiera alejado mucho la lanza, probablemente no hubiera llegado a donde debe llegar. Entonces, aquí tenemos una tarjeta donde más o menos hay 320 gotas por centímetro cuadrado. Con esto podemos decir que el producto va a actuar con mucha eficacia. Y miren, con esta boquilla, con este volumen que utilizamos aquí de más o menos 50 centímetros cúbicos por árbol, estamos hablando de, en un lote, en una hectárea, hablamos de 200 a 250 litros por hectárea, que es lo que debemos utilizar. Debemos siempre tratar de identificar los focos y debemos de ir a esos sitios. Con eso pues vamos a trabajar con menor cantidad de producto químico, con menor cantidad de agua, menos impacto, menos costos para el caficultor. Siempre que yo voy a hacer una aplicación, debo asegurarme que los productos están en perfectas condiciones. Muy bien. Que no hayan goteos, que no hayan fugas. ¿Y la boquilla qué es? ¿Y la boquilla qué es? Los productos que vamos a utilizar. Productos recomendados por Cenicafé. Y que tengan registro ICA para cultivo del café. Uno fundamental, la forma en que yo voy a hacer la aspersión. ¿Cómo es para broca? Boquilla dirigida hacia arriba. Aspersión que cubra los frutos de abajo y los frutos de arriba. Y ese es, y a frutos. Ahí no A hay nada frutos. para hojas, ¿sí o no? Tercio productivo. Para roya o para el follaje de la planta. La boquilla dirigida hacia abajo, buscando que la aspersión llegue a las hojas. Bueno, punto fundamental, clima. Tenemos que tener en cuenta que el follaje no esté mojado. Sí, señor. Sí, o sea, no puedo yo estar aplicando inmediatamente después de una lluvia o que esté lloviendo. Como tampoco prever que va a haber una lluvia en las 3 o 4 horas próximas, porque puede ocurrir que se lave el producto. Temperaturas, profesor.
que no haya demasiado calor ni mucho frío. Ni muy ni tan. No debe haber mucho viento porque nos puede ocasionar una deriva. Me han preguntado, profesor Yarumo, ¿cuánto es como la cantidad con que tengo que yo asperjar una planta de café? Afortunadamente en Cenicafé se lleva trabajando mucho tiempo y desde cuando llegó la roya o cuando se presumía que iba a llegar la roya, se empezaron a hacer trabajos en Cenicafé y los investigadores de esa época determinaron que de acuerdo a la edad del árbol había unos volúmenes. Entonces, en árboles de hasta 2 años hablamos de más o menos 25 centímetros cúbicos por árbol. Árboles de segunda, tercera cosecha, estamos hablando de 50 centímetros cúbicos por árbol. Y árboles más grandes, ya de cuarta, quinta cosecha, estamos hablando de 75 centímetros cúbicos por árbol. Y esto aplica tanto para roya como para broca. Perfecto. Y es un parámetro, no quiere que sea exacto. Otro fundamental, periodo de carencia. Si yo no respeto esos periodos de carencia y aplico muy cerca a la cosecha, de pronto puedo tener un problema que salgan trazas de los insecticidas y nuestros compradores detecten eso, porque ellos monitorean el café allá en los países. Oiga, profesor, pero tenga en cuenta un aspecto. No cualquier persona puede prescribir el producto para aplicar. Tiene que ser un ingeniero agrónomo. Oiga, pilas con esa, porque se salen por allá unos vendiendo productos mágicos y eso tranquilo aplique, y eso no se puede hacer. Oiga, muy claro lo que me está diciendo usted. Así es, o que el vecino me dijo que yo apliqué algo y me fue muy bien. No, señor. Y es que miren pues, familias caficultoras, cuando con base en el resultado de la investigación de Cenicafé hay que hacer una aplicación de algún agroquímico, pues ya sabemos, vea, un punto fundamental para lograr que esa aplicación sea exitosa y es el método de aspersión. Y esto no es una cosa diferente. A más agronomía, más productividad, mayor rentabilidad.